17:34, seguimos en Gente y Negocios y ya estamos en presencia de nuestro siguiente invitado. Se trata de Sergio Carrón, él es psicólogo y coach ontológico y hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenido al programa. No, Vale, muchísimas gracias por la invitación y acá las órdenes para lo que quieras hablar. Bueno, ya veníamos hablando fuera de cámara y es un mundo tan apasionante este tema del coach, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar sabiendo de dónde nace tu vocación por ayudar y por encaminar a las personas y a las organizaciones a lograr sus objetivos. Bueno, en realidad mi vocación nace muy temprano cuando estoy en el colegio y justamente una persona conocida por vos fue una de mis mentoras, se llama Marta Ferreiro. Ah, no me digas. La hermana de Mario. Sí, la quería. Por vos fue una de mis mentoras, se llama Marta Ferreiro. Ah, no me digas. La hermana de Mario. Sí, la quería. Ella era mi profesora de pastoral, de religión. Queríamos un grupo de compañeros ir a ser servidores del Papa en el 88 cuando iba a venir Juan Pablo II. Sí. Y nos dice, entren primero en mano abierta. Ese era un movimiento juvenil, bueno, y ahí yo descubro que mi vocación es el servicio a los demás. Y ahí comienzo a ver por dónde iba a canalizar esa vocación, servirle a los demás, ayudarle a los demás. Y ahí encuentro como mi vocación primero la psicología. ¿Sí? Entonces comienzo a estudiar psicología, primeramente psicología clínica. Después fui a la psicología educacional, me apasionó cómo ayudar a las personas a aprender, a trabajar, pero sobre todo es una metodología evidencial. Y después entro al mundo apasionante de la psicología organizacional y ahí me encuentro con una demanda del mercado. Me decían cuando me entrevistaba con los clientes, ¿y vos sos coach? Y no, pues soy psicólogo. No, nosotros estamos buscando un coach ontológico. Bueno, entonces dije, bueno, me tengo que formar en esto porque, o sea, el mercado me está demandando. ¿Y cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un coach ontológico? Muchísimas, hay muchas cosas que le acercan, pero es muy bueno delimitar la cancha. Un psicólogo clínico trabaja mucho más en la profundidad de la problemática de la persona, trabaja en lo que es la psicopatología, ¿verdad? Entonces hay cuadros psicológicos que se trabajan desde la psicología clínica y que no se pueden encarar desde otras profesiones, incluyendo el coaching ontológico. Entonces el coaching ontológico te diría que está más cerca de la relación de ayuda o terapia breve, es una intervención, diríamos, inmediata ante una situación, con unas distinciones muy poderosas. A mí el hecho de haberme certificado como coach ontológico en realidad fue un antes y un después. ¿En serio? No solamente para mí, y justamente ahora el viernes de la semana que viene nos reunimos con los compañeros con los que certificamos, que hace 11 años certificamos y seguimos muy unidos porque en realidad nos marcó. Entonces para mí fue una herramienta, pero también un proceso personal muy poderoso. Ahora, hay que delimitar muy bien. Yo, por ejemplo, podría trabajar con un líder, que es mi énfasis, trabajar con los líderes organizacionales en, por ejemplo, me cuesta delegar, me cuesta confiar, me cuesta intervenir en una reunión, genial. Ahora, tengo una crisis de pánico, bueno, eso ya se trabaja desde la psicología clínica, no desde el coaching ontológico. Entonces es muy bueno delimitar bien. Entonces sí, hay algunas intervenciones que quizás con un psicólogo puedes hacer, pero cuando se comienza a profundizar, ya no es el coach ontológico el que tiene que intervenir. El tema, por ejemplo, de pánico escénico y otro tipo de problemas, ¿quién de los dos lo resuelve? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos utilizando pánico escénico, que podría ser, me cuesta a mí, ¿cómo podría decir? Desafiar un juicio de me va a salir mal. Entonces ahí sí hay algunas herramientas del coaching que se pueden trabajar. Ahora, si estamos hablando de un pánico escénico, que es algo que ya roza algo más patológico, entonces ahí sí tenemos que intervenir desde la psicología clínica. Es más, la psicología clínica también tiene sus límites. Yo estoy trabajando con una persona, por ejemplo, con una crisis de ansiedad y de repente hay un límite en el cual ya tengo que derivar a psiquiatría, porque necesita de por ahí trabajar a nivel de medicamentos donde el psicólogo tampoco puede entrar. Claro. ¿Ok? Claro. Cada rama a lo suyo, ¿verdad? Sergio, ¿y por qué es necesario recurrir a profesionales en el área, verdad? Y por otro lado, ¿qué grado de responsabilidad implica tener que ser ese guía para esas personas, ese ejemplo para otras personas? Bueno, lo primero es que, como siempre decimos los coaches, yo me saco el saco de ser el modelo o la guía. Yo más bien, y eso es un ejemplo que yo suelo utilizar, el coach es como un vehículo que te ayuda a transitar de un lugar a otro. Es muy parecido a un taxista. Vos te subís al taxi y ¿qué le decía al taxista? O sea, ¿qué te pregunta el taxista? ¿A dónde te querés ir? Entonces vos le decís a dónde querés llegar, que por ahí no sabes cómo, no conoces la ciudad, qué sé yo.
Entonces el taxista te ayuda a ir de un lugar a otro, pero vos tenés que manifestar cuál es tu necesidad. Y esto es muy interesante porque lo primero que hace el coach es trazar esa distancia. A ver, Male, ¿dónde estás? ¿Qué te está pasando? ¿Y dónde querés estar? Y si estás dispuesta vos a pagar el precio de achicar esa brecha. ¿Por qué es pagar el precio? Porque por ahí estoy acá y no sé cómo hablar con mi jefe. Ajá. Y a mí me gustaría tener una mejor conversación con mi jefe. Genial. Entonces trabajemos esto de comenzar a acercarte más a tu jefe. Pero eso tiene un precio, que de por ahí en algún momento el jefe te va a decir no tengo tiempo, te vas a sentir rechazado. Entonces, bueno, pero ese es el precio que tenés que pagar para achicar esa brecha. Entonces, por ahí es donde trabaja el coach, pero no es un modelo de vida. Eso es muy importante diferenciar, porque también, mal lastimosamente, el término coach o coaching es un genérico. Es lo mismo que doctor. ¿Cuánta gente dice ser doctor en derecho, pero en realidad son abogados? Sí, sí. Entonces, habría que explorar un poco qué se le pone de complemento al coach o al coaching. En mi caso, yo soy coach ontológico, que es un trabajo mucho más personal y yo diría mucho más cercano de por ahí a otras ramas de la salud mental como la psicología, porque se trabaja la profundidad de la persona. No es que trabajamos la superficialidad de herramientas y tips y consejos, no. Trabajamos desde que la persona se dé cuenta y tome sus decisiones. Claro, sí. Todo un tema, ¿eh? Y, a ver, en tu rol de coach ontológico profesional, ¿qué dificultades son las que observas con mayor frecuencia para las personas que están tratando de desarrollar su máximo potencial? Bueno, primero que hay más límites mentales que reales, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que desafiar y cuesta mucho. Esa es la primera dificultad. Ahora, también lo otro que veo es que, de nuevo, hay como un mercado, te diría yo, muy prostituido, donde hay como recetas fáciles, muy inmediatas, entre comillas, versus un proceso personal que tenés que hacer. O sea, si vos querés cambiar tu persona, tenés que hacer un proceso personal. No es rápido, no necesariamente es rápido. Y ahí es donde hay una ansiedad o una necesidad de inmediatez en la gente que incluso le juega en contra para hacer un proceso real, profundo y que en realidad genera un cambio. Entonces esos son los principales desafíos que yo veo. Y los obstáculos que habitualmente se presentan en cuanto a, no a personas, a organizaciones, así algo más complejo para llegar a las metas. Y hay muchísimos. Yo trabajo más con organizaciones, de hecho la mayoría de las personas que van a sesiones son líderes que son enviados por sus organizaciones. Y una de las cosas, por ejemplo, y siempre nos reímos, porque además de coach, yo hago mucho capacitación a empresas, que son cosas distintas también. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que te dicen, no puedes dar una charla motivacional de 2 horas y además dar liderazgo, atención al cliente, ventas, negociación y liderazgo, ¿verdad? Todólogo ya. No, pero además el todólogo son 2 horas. O sea, hay procesos, en todos esos temas hay procesos y hay cambios de chip que requieren de nuevo un tiempo. Uno puedes cambiar tu manera de negociar si durante toda tu vida tu manera de negociar fue agresiva y entender que eso no te está dando resultados. O si vos como líder siempre fuiste de dejar hacer o de asumir vos y no delegar, hay todo un proceso de construcción de confianza que vos tenés que hacer. Entonces, lo primero que pasa con las organizaciones es que también quieren resultados inmediatos. Pero sí, hoy en día, y en Paraguay está pasando mucho, las organizaciones se dan cuenta que el principal diferencial son las personas. O sea, en todo lo demás se pueden igualar. Más o menos podemos tener la misma infraestructura, la misma tecnología, podemos tener casi los mismos productos y servicios con más o menos las mismas promociones. ¿Qué diferencia? Y son las personas que brindan el servicio o que entregan el producto. Ahí está el diferencial. Y las empresas que se dieron cuenta de eso están invirtiendo en sus personas, en su gente, que es, reitero, lo que marca la diferencia. Y hoy en día que cada vez está más todo tecnologizado, que los procedimientos ya lo hacen las máquinas. Es más, vos puedes llamar y estar minutos hablando con una máquina. Cuando te atiende la persona tiene que dar un diferencial. Sergio, ¿cuáles son algunas de las técnicas que recomendás a las personas, ¿verdad?, para mejorar el rendimiento y también para cumplir sus objetivos? Wow, bueno, ahí no me gustaría caer en el recetario, ¿verdad? Lo primero es, si van a hacer intervenciones de capacitación, es buscar más la capacitación vivencial. No sirve de nada que mi funcionario me recite una teoría, el liderazgo es, y que después siga liderando de una manera inadecuada. Entonces es muy importante que la capacitación sea vivencial, sea aprender haciendo,
sea que el participante enfrente desafíos y de los desafíos aprenda nuevas maneras de liderar. Eso es lo que se refiere a capacitación. Y en lo que se refiere a sesiones de coaching, y yo suelo contar que esa es mi experiencia, muchas empresas me llaman y me dicen, bueno, Sergio, quiero que trabajes con Male porque ella como líder tiene que trabajar ciertas cosas. Bueno, genial, Leo. ¿Cómo le van a explicar a Male que va a trabajar conmigo? Y no, me dicen, para eso te contratamos a vos. Y no, le digo, son ustedes los que tienen que asumir el derivarle a Male o a cualquier líder a las sesiones de coaching. Entonces, les ayuda a hacer eso. Entonces, ellos asumen esa responsabilidad de decir, de tener esa conversación a veces difícil. Mira, suponete que Sergio es el líder. Mira, Sergio, te vemos acá, te queremos ver acá, y para eso te damos esta oportunidad de sesiones de coaching para que vos cambies ese comportamiento. Claro. Porque entonces la persona cuando se sienta a trabajar conmigo sabe muy bien qué se está jugando en esa sesión. Porque en algunos casos es un proceso de construcción, pero otros casos son, como los árbitros de fútbol, la tarjeta amarilla, claro, y las últimas advertencias de un comportamiento. Exacto. Que si no cambia va a haber otra consecuencia. Sí. Entonces es muy importante que la organización asuma. ¿Y qué me pasa? Que a veces los gerentes generales me dicen, a la pucha, pero si yo tengo que hacer eso, yo primero me tengo que ir a las sesiones, y se terminan yendo para aprender cómo dar una retroalimentación, para darle ese comentario a su colaborador, y a veces de esa conversación hay cosas que ya se solucionan. Pero yo creo que esos son como las grandes recomendaciones que yo podría dar, en el caso de las capacitaciones y en el caso de las sesiones de coaching. Fabuloso todo esto que estás contando, Sergio, impresionante. Todo un mundo, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas se realizan con las empresas para motivar a sus colaboradores? Y lo principal es trabajar, bueno, y ahí voy a entrar un poco en algo técnico, ¿verdad? Así como hay pedagogía para niños, hay andragogía, que es la manera en que los adultos aprenden. Y los adultos aprenden de ciertas maneras, aprenden experimentando, aprenden debatiendo, aprenden teorizando y aprenden aplicando. Entonces las capacitaciones, y son las que ofrecemos en mi empresa, tienen que tocar todos esos estilos de aprendizaje. Partimos con una vivencia, un desafío, vamos a armar un rompecabezas y ahí vamos a calibrar qué tal la comunicación. Genial, dale. Entonces armemos el rompecabezas. Después analizamos qué ocurrió. Se habló, se coordinó, yo no me agarraba las piezas, no le escuchaba a alguien. Bueno, ahí bajamos alguna teoría. Y con esa teoría se van viendo algunas cosas que ellos pueden, algunas herramientas, y después en general en los programas de liderazgo nosotros le damos tareas a los participantes. Pero las tareas no son teóricas, es bueno, a partir de ahora elegir algún colaborador que tengas y darle algún tipo de nueva comunicación. Por ejemplo, delegarle una tarea y contarnos qué tal fue. En el siguiente encuentro trae la tarea hecha, y es fantástico porque se dan cuenta que pueden aplicar, que pueden mejorar, y ahí se da ese aprendizaje. Entonces, para mí lo principal es que las empresas que van a contratar servicios de capacitación lo hagan con profesionales que en realidad tengan una formación en andragogía o en el aprender haciendo. Y por supuesto, los que van a contratar coaches, sobre todo si quieren un trabajo más personal, tienen que ser coaches ontológicos, y ahí les recomiendo acercarse a la Asociación Paraguaya de Coaches Ontológicos y ver cuáles son las escuelas validadas y los profesionales certificados. Y todo esto también puede aplicarse al deporte, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo este trabajo con los deportistas desde tu posición de coach deportivo? Sí, de hecho uno de los orígenes del coaching es desde el deporte. Hay un famoso libro de un coach que trabajaba con tenistas. Claro, porque fíjate, lo primero que hay que entender es que el coach deportivo no es el entrenador, aunque al entrenador se le diga coach, ¿verdad? El coach deportivo es igual que el nutricionista o el preparador físico. El que lidera el equipo es el entrenador, el DT, ¿verdad? Entonces el DT dice, quiero un equipo con más firmeza en la cancha. Entonces, de por ahí físicamente tienen que estar más corpulentos, de por ahí a nivel de alimentación tienen que tener una alimentación que les permita más masa muscular, y desde lo emocional y lo mental, y ahí entra el coach deportivo, tienen que tener más resolución, más bravura, más energía, como para enfrentar ese partido donde necesitan plantarse más. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay muchos deportistas que mental y emocionalmente se van. Son buenos deportistas en entrenamiento, pero cuando entran en el nivel de presión, ¿verdad? O sea, hablo de la presión, ¿verdad? Para que no se entienda depresión, porque también se entra en eso, ¿verdad? Sí. Entra en un estadio, eso está lleno, la gente me grita, le veo al rival, que yo creo que es presión, porque también se entra en eso, ¿verdad? Sí. Entra en un estadio, eso está lleno, la gente me grita, le veo al rival, que yo creo que es superior a mí, y yo soy el que ya me predispones de una manera. Exacto, ¿verdad?
Y esto pasa sobre todo con los deportistas individuales, porque ni siquiera está un equipo o un compañero con el cual poder apoyarnos juntos, pero también le pasa a muchos deportistas a nivel de equipo, ¿verdad? Y es como que una moda que viene, bueno, no sé una moda, pero ¿a qué le atribuís ese crecimiento de el servicio de coaching deportivo? Porque generalmente los jugadores de fútbol son los que más acuden a este tipo de servicios. ¿Por qué te parece? Y vos sabés que no, yo tengo más deportistas, remeros, tenistas, bailarines o bailarinas, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una conciencia de que no alcanza solamente con el desempeño físico. Ajá. Porque ¿qué pasa? Hay jugadores, hay deportistas que pisan la cancha, pisan el escenario y se anulan, se van. ¿Verdad? Y tienen todas las características, son mejores que los que le ganan, pero es una cuestión mental y emocional. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que trabajar y además finalmente son seres humanos. Yo sí trabajé con un futbolista, ex capitán de la selección paraguaya. Yo decía, ¿qué me va a traer él para tema? ¿Verdad? Y él me decía, Sergio, a mi edad yo ya estoy más en retirada y yo lo que quiero trabajar contigo es preparar mi salida. Qué interesante. Claro, no es rendir más, porque físicamente yo ya soy consciente, cada vez me cuesta más recuperarme, cada vez llego menos entero a los partidos, cada vez no me da tanto el cuero en los partidos, entonces yo me doy cuenta que tengo que ir preparando esa salida y quiero que sea una salida digna. Qué entonces maravilla. Es otro tema total, por eso digo... No, maravilla esa preparación, ¿verdad?, que requieren. Exacto. Después, por ejemplo, hay deportistas que vienen y lo que ellos quieren es ser vistos por una familia altamente exitista, ¿verdad? Entonces, mi hermano fue bueno en tal deporte, mi hermana fue buena en tal deporte, entonces yo también tengo la obligación de ser para ser visto. Entonces hay todo un trabajo de un poco desmitificar eso o tener conversaciones y pedidos que no se están teniendo y a veces también un trabajo familiar, ¿verdad? Entonces por eso digo, o sea, es tomar la conciencia que no es solamente el desempeño físico lo que determina el resultado en el deportista. Y hablando también de presiones, estamos en un momento donde tenemos mucha presión por las redes sociales, Sergio, ¿verdad que sí? ¿Qué recomendaciones puedes dar, sobre todo a los más jóvenes, a nuestros niños, cuando viven esa situación de estar acorde con lo que es el tema del éxito, ¿verdad? Y bueno, lo primero es definir qué es éxito. Recuerdo que un muchacho fue a sesiones conmigo, él ya es papá y me decía, yo quiero ser exitoso en todo, quiero ser exitoso en los deportes, practica un deporte y es uno de los más capos, quiero ser exitoso a nivel empresarial, lo era, quiero ser exitoso como papá. Ah, bueno, espera, ¿qué es exitoso como papá? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los estándares que te estás poniendo? Entonces hay que revisar mucho primero eso, ¿qué es éxito para mí? Porque la sociedad me plantea un éxito que muchas veces es ficticio y también es muy material. Soy exitoso porque tengo mucho dinero, porque tengo muchas cosas, porque tengo el último auto, el último celular y ahí soy feliz. Y no, no porque no va eso, por ahí. Claro, no va por ahí porque es más, yo creo, bueno, con los niños es una cuestión de un proceso de educación en donde hay que enseñarle eso. Pero también como padres tenemos de nuevo que pagar el precio. ¿Qué significa? Si yo le veo a mi hijo muy materialista y quiero que sea menos materialista, me tengo que meter. Y meterme es, te quito el celular o entro en conversación contigo cuando me presionas para comprarte el último play, cuando en realidad no es necesario. Porque todos mis compañeros lo tienen. ¿Y cuál es el problema que vos no lo tengas? Entonces, si yo no entro en esa conversación, no lo voy a sacar. Ahora, cuando son más jóvenes y sobre todo los adultos, y bueno, un adulto diríamos... Igual podría tener esa brecha, pero también se podría trabajar. Pero sobre todo los jóvenes es entender que en realidad no es siempre nuestro deseo, sino algo impuesto. Y ahí podríamos entrar y dedicarle todo un programa al tema de la obsolescencia programada. Por ejemplo. Pero es fabuloso, es fascinante todo este mundo, Sergio. Yo te agradezco mucho tu presencia, tu tiempo. Y bueno, finalmente, ¿dónde pueden acudir los interesados en adquirir tus servicios? Y me pueden buscar como Sergio Carrón en las redes, @Sergio Carrón _bajo. Ahí estoy. Y no sé qué otro dato puedo dar. Está bien, ¿no? Si querés dar tu número, no hay problema. Ahí en las redes estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. En el canal de YouTube incluso tenemos algunos videos de cómo gestionar cosas como la ansiedad o algunas herramientas del coaching ontológico o el coaching ontológico vinculado al cine, así que pueden ahí ver algunos videos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Omar. Así estuvimos conversando con Sergio Carrón, psicólogo y coach ontológico. Nosotros se nos fue el tiempo y nos vamos ya rápidamente a la cotización de las principales monedas. A la fecha tenemos que el dólar hoy